Muy buenas romadictos, soy Federico Romero y hoy quiero hablaros de los castra romana, de los campamentos en los que los legionarios hacían su vida y su actividad diaria. El ejército romano era una máquina de guerra extraordinaria. Todo estaba calculado y establecido con reglas y protocolos muy estrictos. Gracias a ello, Roma llegó a crear un vasto imperio. Una de las costumbres más peculiares era la construcción de campamentos temporales, que se realizaba cada vez que una legión terminaba su sesión de marcha diaria. Los legionarios eran tan competentes y hábiles que suscitaron una gran admiración entre los pueblos contra los que lucharon. Y es precisamente gracias a los escritores no romanos que podemos darnos cuenta de ello y lo bien que lo hacían, ¿no? Recordamos, por ejemplo, al griego Polibio y al judío Flavio Josefo, que en sus obras muestran su admiración por la disciplina y el rigor con el que los soldados romanos realizaban sus tareas cotidianamente, ¿no? La obra fundamental sobre este tema es sin duda De Munitionibus Castrorum. Estaba publicado a finales del siglo II después de Cristo y está sin embargo atribuido a un autor desconocido, no lo conocemos. Es un tal Higinius, pero no sabemos exactamente quién fue este Higinius. Este manual descubre con gran detalle todas las fases de la construcción y las distintas estructuras internas con todas sus cifras y medidas. De estas fuentes se desprende que el legionario romano típico no solo sabía luchar, sino que tenía muchas otras habilidades y estaba preparado para resolver cualquier problema que se le presentase. Por ejemplo, no es casualidad que el equipamiento de cada soldado incluyera herramientas como la dolabra y la pala, indispensables para la construcción del fuerte. Otra peculiaridad de los fuertes romanos fue su uniformidad. Todos los campamentos tenían la misma forma. Era cuadrada en época republicana, rectangular en época imperial baja y media y circular en época imperial tardía. En el interior, cada tienda o edificio se encontraban siempre en el mismo lugar. Siempre había dos vías principales que se cruzaban, la vía praetoria y la vía principalis, flanqueadas por otras vías secundarias como la vía Quintana, por ejemplo. Esto permitía ahorrar muchísimo tiempo. El territorio enemigo era necesario actuar con rapidez y un buen campamento, construido como es debido, y en poco tiempo podía además salvar la vida de miles de soldados de emboscadas o ataques repentinos, ¿no? Que no se estaba protegido por este campamento de marcha. Los enemigos además atacaban a menudo mientras los romanos trabajaban en la construcción del fuerte, ya que sabían que una vez construido era mucho más difícil asediarles y derrotarlos, ¿no? Y mientras una parte de los legionarios ahuyentaba a los atacantes, sus compañeros continuaban sin inmutarse con su trabajo. Sin embargo, no era infrecuente que los bárbaros fueran más agresivos que de costumbre y superiores en número. Entonces los constructores también tenían que dejar de lado la dolabra, bandir el Glaudius, del que nunca se desprendían, y hacer frente a aquellos que no les dejaban acabar su trabajo. Algunos ejemplos los podemos encontrar, por ejemplo, que se refieren a este tipo de actividades en De Bello Gallico, de Julio César, que narra la conquista por parte de este general romano de la Galia. Gracias a las fuentes sabemos que el tiempo necesario para levantar el campamento era entre 4 y 5 horas, incluso a veces se podía levantar en 3. Y si todas las condiciones eran favorables, su tamaño oscilaba entre 1 y 50 hectáreas. Podían acoger hasta 2 legiones, dependía del terreno sobre el que se realizara el campamento y dependía también del número de legiones que tenían que acoger. No siempre era para una sola legión, podían ser para varias, ¿no? Bajo el gobierno de Augusto, muchos campamentos construidos en lugares estratégicos se convirtieron en permanentes y todas sus partes fueron reconstruidas. Y hospitales, y mucho más, como el fuerte de Brigetio, por ejemplo, que fue la sede de la Legio I Adiutrix, que se narra en muchas de las fuentes en las que nos basamos, ¿no? Alrededor de estos imponentes edificios nacieron pequeñas aglomeraciones urbanas llamadas Cannabae, ¿no? Eran los lugares habitados por todos aquellos que de una forma u otra prestaban sus servicios al ejército. Estos servicios eran de muchos tipos, por ejemplo, eran las prostitutas, los comerciantes. Aquí vivían también las familias de los legionarios, las mujeres y los hijos de los legionarios, aunque tenían prohibido casarse. Evidentemente eso no significa que no tuvieran sus propias familias, ¿no? En torno a esos asentamientos y a los campamentos surgirán
a lo largo del periodo de Augusto, muchos asentamientos que en la tardoantigüedad, el siglo III, IV, V, en la Edad Media, se convertirán en las grandes ciudades que hoy conocemos. Por ejemplo, estoy pensando en Turín, en Florencia, en Estrasburgo, en Maguncia, en Gran Bretaña incluso. Muchas ciudades como por ejemplo Manchester, Lancaster, aún conservan el término castra en el nombre original, ¿no?, transformado en Chester o Caster, en recuerdo de su origen, un fuente romano. Bueno, y yo creo que con esta curiosidad podemos cerrar este vídeo. Acordaros de darle al suscribir, compartirlo, comentarlo con vuestros amigos y conocidos, compartirlo en vuestras redes y nada, quedamos en breve para el próximo contenido.